Bienvenidos. Vamos a abordar en este momento el planteamiento del problema de investigación. Con el propósito de abordar este tema, te propongo revisar el siguiente resumen de un trabajo de investigación. El objetivo de esta investigación fue analizar el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y los problemas psicosociales asociados. El método que llevaron adelante los investigadores fue un estudio de características descriptivas correlacionales que incluyó 396 estudiantes universitarios. Fueron utilizados como instrumento el Alcohol Use Disorder Identification Test y un cuestionario ad hoc para evaluar los problemas asociados. Los resultados a los que arribaron los investigadores mencionan o plantean que del total de la muestra, el 88,6% bebió, el 20,5% presentaba consumo perjudicial y el 14,9% estaba en riesgo de dependencia según el test que aplicaron. El estudio mostró resultados importantes relacionados con los consumos perjudiciales y la dependencia, con afecciones a nivel académico, en las relaciones sociales y en las esferas psicológicas y sexuales. La conclusión a la que arribaron los investigadores es que se constatan los problemas ocasionados por los consumos problemáticos de alcohol en población universitaria, los cuales son mayores en este grupo poblacional por las altas prevalencias de consumo de alcohol que presentan, lo que alerta sobre la importancia de emprender en las universidades programas de prevención al abuso y dependencia de esta sustancia. A partir del resumen del artículo de Castaño Pérez y Calderón Vallejo, podemos abordar dos elementos de vital importancia en el planteamiento de una investigación: el problema de investigación y sus objetivos. Habrá notado usted que en el resumen presentado no se encuentra planteada de manera explícita la pregunta problema de investigación. ¿Se ha preguntado por qué? Como usted habrá podido comprender, la pregunta de investigación es de vital importancia para un trabajo investigativo, ya que es lo que nos guiará en todo el proceso. No obstante, en artículos científicos no siempre la encontraremos planteada de manera explícita. Esto se debe principalmente a la existencia del objetivo general de la investigación. Dicho de otra manera, el objetivo general, al estar presente en un artículo científico, el que, como usted ya sabe, se va a desprender de la pregunta de investigación, no siempre es necesario, al menos en los artículos científicos, hacer explícita la pregunta. Veamos ahora entonces, a partir del cuadro que ustedes pueden ver en pantalla, las nociones de problema de investigación y las características y partes que componen un problema de investigación. Recuerde que, además de los problemas de investigación, tenemos problemas que son preconstruidos y problemas que son prácticos. Pero centrémonos exclusivamente en los problemas de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el consumo de alcohol de los estudiantes universitarios y cuáles son los problemas psicosociales asociados a dicho consumo? Este problema de investigación, como usted ya sabe, es una pregunta, la cual debe ser clara, factible y pertinente. Además, este problema de investigación está compuesto por diferentes partes. Por ejemplo, la primera debe ser una pregunta base: ¿cuál es y cuáles son en el caso de nuestro ejemplo? La segunda parte que compone una buena redacción de una pregunta de investigación es la unidad de análisis, en este caso los estudiantes universitarios. La tercera parte son las variables que vamos a estar investigando, en este caso el consumo de alcohol y problemas psicosociales. La cuarta tiene que ver con la dimensión temporal y la quinta, la dimensión espacial. Estas últimas dos elementos que deberían de componer al problema de investigación no se encuentran presentes en nuestro problema ejemplo. Ahora bien, de nuestro problema de investigación se deriva los objetivos de investigación, es decir, ¿qué pretende la investigación? Estos objetivos, como usted habrá visto, se pueden dividir en general o generales
y en específicos. Por ejemplo, si retomamos nuestro caso, el objetivo general sería analizar el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y los problemas psicosociales asociados. Como usted puede ver a partir del objetivo general de ejemplo, hay diferentes características o requisitos que debe cumplir los objetivos de investigación, ya sean los generales como los específicos. Por un lado, deben ser redactados usando un verbo en infinitivo que implique conocimiento. Por ejemplo, analizar. Además, toda investigación consta de al menos un objetivo general que se desprende, y generalmente se redacta muy parecido, del planteamiento de la problemática, es decir, del problema de investigación. A su vez, del objetivo general planteado se van a desprender los objetivos específicos. Es decir, cuando un investigador logra barrer sus objetivos específicos, logra cumplir sus objetivos específicos, estará dando cumplimiento al objetivo general que se propuso con su investigación. Abordemos ahora el concepto de variables, su clasificación y operacionalización. Retomemos el ejemplo que recientemente estábamos analizando. Recordémoslo. Objetivo, analizar el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y los problemas psicosociales asociados. Método, estudio descriptivo correlacional, que incluyó 396 estudiantes universitarios. Fueron utilizados como instrumento el audit y el cuestionario ad hoc para evaluar los problemas asociados. Los resultados, del total de la muestra, 88,6% bebió, 20,5% presentaba consumo perjudicial y 14,9% estaba en riesgo de dependencia según el test audit. El estudio mostró resultados importantes relacionados con los consumos perjudiciales y la dependencia, con afecciones a nivel académico, en las relaciones sociales y en las esferas psicológicas y sexual. La conclusión a la que arribaron los investigadores es que se constatan los problemas ocasionados por los consumos problemáticos de alcohol en población universitaria, los cuales son mayores en este grupo poblacional por las altas prevalencias de consumo de alcohol que presentan, lo que alerta sobre la importancia de emprender en las universidades programas de prevención al abuso y dependencia de estas sustancias. Tal como vimos recientemente cuando analizábamos las partes de un problema de investigación, las principales variables que se están estudiando en la investigación de ejemplo son el consumo de alcohol y los problemas psicosociales. Como usted bien recordará, las variables corresponden a atributos, cualidades, características o propiedades de sujetos u objetos que son susceptibles de asumir distintos valores numéricos o categorías. Dicho de otra manera, un poco más llana, la variable es aquello que varía. En tal sentido, es posible comprender que, acorde a nuestra investigación ejemplo, el consumo de alcohol puede variar entre consumo sin riesgo, consumo perjudicial y dependencia, en tanto que los problemas psicosociales pueden variar entre problemáticas relacionadas con la esfera académica, problemáticas relacionadas con lo sexual y la salud física, problemáticas relacionadas con las relaciones sociales y familiares, problemáticas psicológicas. Ahora bien, veamos un poquito más sobre las variables. Como usted puede ver en el cuadro que figura en pantalla, las variables se organizan, se categorizan acorde a su nivel de abstracción, acorde a su naturaleza y acorde a su lugar en la hipótesis. En lo que corresponde a las variables según su nivel de abstracción, nos encontramos con variables que son teóricas o generales, las dimensiones de esas variables teóricas o generales y los indicadores de esas dimensiones. Según su naturaleza, nos encontramos con variables cualitativas, que a su vez pueden ser nominales u ordinales, y variables cuantitativas que pueden ser continuas o discretas. Según su lugar en la hipótesis, las variables pueden ser independiente, dependiente o interviniente. Ahora bien, ¿qué implica, qué significa operacionalizar una variable? Pues bien, significa descomponerla, desmembrarla en sus diferentes niveles de abstracción. Recuerdan lo que recientemente
Veíamos variables teóricas, dimensiones e indicadores. Retomemos a modo de ejemplo la variable problemas psicosociales. Como ustedes pueden ver en pantalla, si nosotros tuviésemos que operacionalizar la variable problemas psicosociales, podríamos desprender de ella dos dimensiones. Una de esas dimensiones podría ser problemas relacionados con lo académico y otra de las dimensiones, problemas psicológicos. Ahora bien, como usted puede ver, para cada dimensión existen diferentes indicadores. Para los problemas relacionados con lo académico, los indicadores podrían ser ausencia a clases, llegadas tarde, bajo rendimiento académico. En tanto que para la dimensión problemas psicológicos, los indicadores podrían ser depresión, ansiedad, altibajos emocionales, irritabilidad o poca tolerancia. Veamos ahora el concepto de hipótesis. Si bien en la investigación ejemplo con la que venimos trabajando no explicita su hipótesis, debemos suponer que dicha investigación ha contado con una, dado las características que posee de ser un trabajo descriptivo correlacional. Recordemos el problema de investigación que nosotros nos planteamos en función de la lectura de la investigación ejemplo. ¿Cuál es el consumo de alcohol en los estudiantes universitarios y cuáles son los problemas psicosociales asociados con dicho consumo? Ahora bien, en función del problema planteado, pensemos lo que podrían haber sido algunas de las hipótesis de investigación. Por ejemplo, el 90% de los adolescentes bajo estudio consume alcohol. El 15% de los adolescentes que consumen alcohol se encuentran en una situación de riesgo. A mayor es el grado de consumo de alcohol de los adolescentes, mayor es la presencia de problemas psicológicos, sociales y sanitarios. Como usted habrá comprendido, la hipótesis es una respuesta provisional o tentativa al problema de investigación. Una vez que se lleva a cabo la recolección y análisis de datos, la hipótesis formulada inicialmente se va a poner a prueba para verificar o para refutarse. En nuestro caso ejemplo, el análisis de los resultados nos indica que del total de la muestra, 88,6% bebió, 20,5% presentaba consumo perjudicial y 14,9% estaba en riesgo de dependencia según el test que habían aplicado los investigadores. El estudio mostró resultados importantes relacionados con los consumos perjudiciales y la dependencia, con afecciones a nivel académico, en las relaciones sociales y en las esferas psicológica y sexual. Estos resultados ponen de manifiesto que las hipótesis planteadas inicialmente fueron bastante certeras, debiendo rectificar mínimamente los porcentajes, pero siendo bastante precisos en su respuesta tentativa. Ahora bien, veamos algunos aspectos más de las hipótesis. Las hipótesis pueden ser hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa o hipótesis estadística. Las hipótesis de investigación, por su parte, pueden ser descriptivas, como el ejemplo que nosotros presentábamos de que el 15% de los adolescentes que consumen alcohol se encuentra en una situación de riesgo. Puede ser correlacional, como el ejemplo que también presentábamos de que a mayor es el grado de consumo de alcohol de los adolescentes, mayor es la presencia de problemas psicológicos, sociales y sanitarios. A su vez, también una hipótesis de investigación puede ser de diferencia de grupos, en donde se compara un grupo A con un grupo B, o puede ser causales, buscando causas y consecuencias. Por su parte, las hipótesis, en lo que corresponde concretamente a las hipótesis nulas, van a ser aquellas que niegan a la hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas, como su palabra bien lo indica, son una alternativa a la hipótesis de investigación planteada. Y por último nos encontramos con las hipótesis estadísticas, que son respuestas alternativas sobre los parámetros de una muestra o de una población. Volvemos a repetir el mismo ejemplo de el 15% de los adolescentes que consume alcohol se encuentra en una situación de riesgo. Ahora bien,
Adentrémonos en el alcance de la investigación. Revisemos una vez más nuestro ejemplo. El objetivo, analizar el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y los problemas psicosociales asociados. El método, estudio descriptivo correlacional, que incluyó 396 estudiantes universitarios. Fueron utilizados como instrumento el test audit y un cuestionario ad hoc para evaluar los problemas asociados. Los resultados: del total de la muestra, 88,6% bebió, 20,5% presentaba consumo perjudicial y 14,9% estaba en riesgo de dependencia según el test aplicado. El estudio mostró resultados importantes relacionados con los consumos perjudiciales y la dependencia, con afectaciones a nivel académico, en las relaciones sociales y en las esferas psicológica y sexual. La conclusión a la que arriban es que se constatan los problemas ocasionados por los consumos problemáticos de alcohol en población universitaria, los cuales son mayores en este grupo poblacional por las altas prevalencias de consumo de alcohol que presentan, lo que alerta sobre la importancia de emprender en las universidades programas de prevención al abuso y dependencia de esta sustancia. Recientemente observábamos y analizábamos que nuestro caso ejemplo abordó dos variables: el consumo de alcohol y los problemas psicosociales. El abordaje de dichas variables buscó, por un lado, medir cada una de ellas y luego relacionarlas para observar la incidencia del consumo de alcohol en los problemas psicosociales. En consecuencia, esta investigación, tal y como lo señalan los investigadores en su resumen, ha tenido un alcance descriptivo y correlacional. Como usted ya sabe, el alcance de una investigación depende fundamentalmente de dos aspectos. Por un lado, del estado de conocimiento que se tenga sobre el problema de investigación que usted se ha planteado, y por el otro lado, por la perspectiva que el investigador pretenda darle al estudio. Veamos qué otro tipo de alcances, más allá del descriptivo y el correlacional, existen y cuáles son sus principales características. Los alcances de investigación, tal como ustedes pueden ver en pantalla, son 4. En primer lugar, tenemos el alcance exploratorio, que sirve para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. El alcance descriptivo lo que busca es que estos estudios, por lo general, son la base de las investigaciones correlacionales y se centran principalmente en medir variables. El estudio o el alcance correlacional proporcionan información para llevar a cabo estudios de características explicativas y lo que buscan es relacionar variables entre sí. Y por último, el alcance explicativo genera un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. A partir del enunciado de la actividad práctica que se les propuso, que tenía que ver con la presentación de un informe, para la confección de ese informe, usted deberá redactar una pregunta de investigación que guíe a los investigadores de la Universidad Siglo XXI a lo largo de su trabajo, redactar el objetivo general para la investigación y decidir el alcance que tendrá la investigación y justificar dicha decisión. Para resolver con éxito la actividad práctica, habrás de haber tenido en cuenta, por un lado, los elementos o componentes que debe contener la redacción de una buena pregunta de investigación, por otro lado, la manera y la forma de redactar un objetivo, y finalmente, el propósito de la investigación, así como el cúmulo de información disponible sobre el tema a investigar. Como ejemplo de la resolución de la actividad se propone el siguiente informe. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de deserción universitaria y sus causas en los alumnos que han concluido su primer año de carrera en la Universidad Siglo XXI durante los meses de marzo y agosto de 2020? El objetivo general, conocer el nivel de deserción universitaria y sus causas en los alumnos que han concluido su primer año de carrera
de la Universidad Siglo XXI durante los meses de marzo y agosto de 2020. El alcance de la investigación. La investigación tendrá un alcance descriptivo, pues busca medir la deserción universitaria y conocer el comportamiento de las variables que conllevan su ocurrencia. Dado que no se menciona en el caso que se intentará explicar el fenómeno de la deserción ni evaluar la correlación entre variables, y atendiendo a que este es un tema lo suficientemente abordado, del cual se tiene conocimiento de las variables intervinientes, se descartan entonces los enfoques exploratorio, correlacional y explicativo.